Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se pueden sentar, muchachos? ¿Cómo están todos ustedes? Les extrañaba, pero como que ustedes no me extrañaban a mí. Tenían una poderosa predicadora aquí, mi esposa. Amén. Fue una gira poderosa en la ciudad de Valencia. Estuve ahí 3 días con el pastor Alberto Páez, un hijo ministerial que hace 3 años vino de Valencia a Ciudad Ojeda a pedirme paternidad y cobertura. En aquel entonces tenía 30 personas. Después de 3 años tiene más de 400 personas. Amén. Unción de multiplicación de esta casa. Y fue maravilloso, fue poderoso, una presencia de Dios impresionante. El último día fue algo impactante. Después que ministré, enseñé acerca de lo apostólico, hubo un derramar del Espíritu que la gente se quedó hasta tarde llorando, hablando en lenguas. Si tienen un celular, por favor apáguenlo. La gente se iba llorando en los carros a su casa. Amén. Yo estaba con Henry, popular manito, y habían 2 personas con nosotros y estaban llorando, quebrantados. No podíamos ni cenar. La gente empezaba a llorar, ministrada. Fue como un avivamiento poderoso. El día sábado, el lugar es para 250 personas. Habían 250 personas adentro y 300 personas afuera. Y llovió. ¿Usted cree que esas 300 personas se movieron? Se prefirieron mojar ahí y escuchar la palabra del Señor. Fue una demanda de la gracia y de la unción del Señor. Fui también a la iglesia Restauración y Liberación Fuerza del Búfalo del apóstol Marcelino y Zulay de Freites, unos amigos. Nos conectamos en el Espíritu y una unción profética, visiones, dones espirituales. Las palabras no alcanzan a describir lo que el Señor hizo en nosotros. Quiero ser sincero, lo que pasó en Valencia fue impresionante. No lo había vivido en todos estos años del ministerio, de ese derramar de la gracia y de la unción de Dios. ¿Cuál fue la clave? La clave es, primero, la honra, y segundo, la demanda de la unción. Amén. Sabe que cuando a veces se cae en familiaridad, se cae, bueno, ahí está el apóstol, ya siempre lo vemos, a veces no se manifiesta esa unción porque ya nos acostumbramos con la persona que ministramos o que nos ministra. Entonces, si usted pone demanda a la unción, si usted cree en el ministerio de mi esposa y el mío y honra esa unción va a caer también sobre ustedes y los va a destrabar, los va a bendecir y los va a transformar. Amén. Así que el día de hoy continuamos o comenzamos una nueva serie en el marco del estudio del Evangelio del apóstol Juan. Esta serie se titula, levante sus 2 manos, diga conmigo, transformación, rompimiento y vida. Dígalo fuerte, transformación, rompimiento y vida. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 4, Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 4, desde el verso 1 al verso 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace
y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, era como el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar las aguas, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y ahora el que tienes no es tu marido. Has dicho con verdad. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. La lección 1 de esta nueva serie, en el marco del estudio del Evangelio del apóstol Juan, tiene por título: la vida de Cristo nos libera y nos transforma. Levante su mano derecha y diga conmigo: la vida de Cristo nos libera y nos transforma. Seguimos con el estudio del Evangelio del apóstol Juan, siempre desde una perspectiva apostólica y profética en el nuevo pacto. Amén. Cuando se saca a Cristo y al Espíritu Santo y a la vida de Dios de una enseñanza, lo que se tiene es una doctrina muerta. Lo que se tiene es algo estancado. Cuando usted tiene agua estancada, se pudre, hiede, es algo feo. Pero lo que el Señor nos enseña es un río fluyente, un río de agua de vida, hablando de la vida del Espíritu. Y esa vida del Espíritu trae transformación a nuestras vidas. Y en esta nueva serie vamos a estudiar el capítulo 4, 5 y 6 del Evangelio del apóstol Juan, y vamos a ver los principios y vamos a ver los fundamentos que traerán transformación, que traerán rompimiento y que traerán una impartición de vida. ¿Cuántos lo creen? Levante sus 2 manos, diga conmigo: en estos meses vamos a recibir transformación, rompimiento y vida. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y vamos a ver cómo a través de Cristo y su mensaje de vida, una mujer promiscua fue transformada en un instrumento en las manos de Dios para predicar y testificar a Cristo. Debemos entender que el ser humano está atrapado
en la rutina y en el afán. Y no ve lo trascendente, no ve la vida de Dios. Cuando hablo de trascendencia, estoy hablando de algo más allá. Estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de generaciones, porque la vida no termina contigo. Hay hijos, hay nietos, hay generaciones que tienen que seguir nuestro legado, que tienen que seguir la vida de Cristo sirviendo al Señor. Podemos estudiar que Jesús tuvo que salir de Judá. En Juan 3:22 dice que sus discípulos están bautizando en Judea. Y los discípulos bautizaban más discípulos o más personas que el apóstol Juan. Y los fariseos escucharon esa noticia, así que querían perseguirlo por causa de su éxito y de su fruto en el ministerio. Por eso leemos en Juan capítulo 4, verso 1 al 3, dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no lo hacía, sino sus discípulos, Jesucristo salió de Judea. ¿Por qué salió de Judea? Porque entendió que los fariseos iban a tratar de poner tropiezo, obstáculo en el inicio de su ministerio. Dijo: este lugar no me conviene, aunque este es un lugar donde estoy bautizando mucha gente, donde los discípulos me están siguiendo, pero yo tengo que salir de este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando nosotros crecemos, póngame atención aquí, cuando nosotros crecemos en un área de nuestras vidas, a veces es necesario salir de lugares de gente envidiosa y celosa. A veces cuando una persona está en un barrio, está en un lugar donde hay pobreza, y esa persona empieza a crecer, empieza a avanzar, empieza a restaurar su casa, empieza a hacer una casa de 2 pisos, compra un carro, la gente de ese lugar no se va a poner contento, ¿verdad que no? Nacen las envidias, nacen los celos, porque lamentablemente el ser humano, por causa del pecado, cuando ve que otro le va bien, que otro prospera, que otro es bendecido, le nace la envidia, le nace el celo, y hasta pueden perseguir a esa persona. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tenía éxito, Jesús estaba multiplicando, tenía más discípulos que Juan, tenía más frutos que Juan, y él entendió: los fariseos saben eso, los fariseos están celosos, los fariseos me van a perseguir, así que yo voy a salir de Judea. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: hay ciertos lugares que tú tienes que salir. Hay ciertas amistades que tú tienes que romper. No, yo tengo mi amigo, pero mi amigo yo sé que me cela de mi novia, me cela de mi matrimonio feliz, es envidioso, yo lo sé, pero yo estoy con él hasta la muerte. Aléjate de él, porque te puede quitar lo que es tuyo. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: sal de Judea, sal de esos lugares de envidia. Dile a la persona que tiene a tu lado: corta con esas amistades celosas, envidiosas, que te quieren hacer daño. Es necesario aprender de Jesús y entender el tiempo de salir y de alejarnos de ciertas personas que pueden ser tropiezos para nuestras vidas, que pueden ser tropiezos para nuestra familia, que pueden ser tropiezos para nuestra finanza, que pueden ser tropiezos para nuestro ministerio. Tenemos que salir de lugares incorrectos y de ambientes que no nos dejan caminar y no nos dejan entender el propósito de Dios. Mire lo que dice el Evangelio del apóstol Juan, Juan capítulo 4, verso 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Levante sus 2 manos, diga conmigo: tenemos que pasar
de nuestra necesidad personal a la necesidad de Dios. La necesidad personal de Jesús era de repente crecer, hacerse famoso. Estaba bautizando más discípulos que Juan, tenía más éxito que Juan, él se pudo quedar ahí. Escuche bien, en un lugar que a ti te va bien, tú no te vas. Y a Jesús hizo todo lo contrario. En el lugar que le fue bien, que se multiplicó, que creció a nivel ministerial, él dejó la peluca. Él se fue. Porque él puso la necesidad de Dios y el propósito de Dios por encima de su necesidad personal. Él entendió el propósito de Dios. Le era necesario pasar por Samaria, porque entre Judea y Galilea, en el medio estaba Samaria. Entonces, a veces hay cosas que nosotros tenemos que dejar por causa del propósito. Levante sus dos manos y diga conmigo: hay cosas que tenemos que dejar por causa del propósito. Amén. En un tiempo donde estaba en el clima del ministerio, en lo alto, con grandes conferencistas, yo salí de ese lugar de éxito para caminar en el propósito de Dios. No todos lo hacen, porque cuando a una persona le va bien en un lugar, se queda. Pero nosotros tenemos que ir más allá de nuestra necesidad y ver lo que Dios quiere. Porque de repente estás ahí estancado en lo espiritual, te va bien financieramente, pero estás estancado en tu familia, estás estancado espiritualmente. Hay muchas cosas que no se cumplen en cuanto al propósito de Dios, pero estás ahí solamente porque te dan dinero. Tenemos que pasar de una mentalidad de lo temporal a lo trascendental. Entonces el Señor pasó de Judea, donde tuvo un gran éxito a nivel de su liderazgo, y fue a una ciudad llamada Sicar, Juan 4:4. ¿Saben lo que significa Sicar? Sicar significa borracho. Sicar significa intoxicado. A pesar, como dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 5, que era junto a la heredad de Jacob, que dio a José, que era un lugar supuestamente sagrado donde vivió Jacob, donde vivió José, era un lugar contaminado, era un lugar de perversión, era un lugar oscuro, un lugar de promiscuidad. Sicar era un lugar de falsa adoración y de falsa enseñanza. Pero era necesario que Jesús pasara por ese lugar. ¿Por qué Jesús tenía que pasar en ese lugar? Para desintoxicar a esa ciudad, para limpiar esa ciudad del error, para limpiar esa ciudad del pecado, de la maldad y de la perversidad. Era necesario, era el propósito de Dios que pasara por ese lugar para que las tinieblas retrocedieran y se fueran de ese lugar. Entonces, un lugar que tenía herencia, un lugar que tenía legado, un lugar que tenía la historia de Dios, se puede transformar en un lugar tóxico. De repente tú has comenzado en el Señor, tienes tu familia en Dios, te empiezas a alejar de Dios, empiezas a dejarte de congregar, empiezas a dejar de escuchar la palabra, y poco a poco ese lugar que tenía una historia de Dios, tu familia que fue bendecida en el Señor, se empieza a intoxicar por el pecado. Se empieza a contaminar con contienda, con pleito, con discusiones. Usted no sabe lo terrible que es alejarse de Dios. Yo he visto, escúcheme, gente que se congregó con nosotros, que escuchó la palabra, luego yendo a una iglesia popular,
bautizando a los niños con un sacerdote, poniendo padrino y madrina, y abrazado con el oso y con la catira y con el águila. Entonces se vuelven a intoxicar. Dile a la persona que tiene otro: te conviene permanecer en el Señor y no retroceder, porque la gente, escuche bien, la gente que retrocede se vuelve a intoxicar con el pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Entonces, estamos en un tiempo donde el Señor nos va a desintoxicar. Dile a la persona que tiene a tu lado: Dios te va a desintoxicar. Todas esas cosas tóxicas que están en nosotros, eso se va a ir en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que nos dejó la pandemia? La toxina del temor. El miedo. Todavía hay gente con miedo, todavía hay gente que no sale, porque están intoxicados con el temor, con el miedo. Y les quiero decir una cosa: variante que salga, noticia que salga, la pandemia va a descender. Ese virus está derrotado, porque por las llagas de Cristo nosotros somos curados y sanados. Así que deja el miedo, deja el temor, libérate del temor y levántate en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona se intoxica, ¿qué sucede? Le salen erupciones, le puede salir fiebre, puede tener fiebre, puede tener diarrea. Entonces deja de estar intoxicándote con las redes sociales, que con la viruela del mono, que la viruela de Chita, que la viruela de King Kong, que hasta la vacuna de la viruela. Si usted está vacunado con la viruela, eso no le va a dar, porque la vacuna normal de la viruela rechaza eso. Así que deje el miedo, que usted no se va a transformar en un mono. Así que dile a la persona que tiene, pone la mano a la persona que tiene, en el nombre de Jesús, esa toxina del miedo se va de tu vida. Somos libres del miedo, somos libres del temor, somos libres de la ansiedad. Se ha demostrado que en tiempos de pandemias, a nivel de la historia, en tiempos de crisis, la gente padece de la cabeza. Y no es dolor de cabeza, son enfermedades mentales, ansiedad, depresión, tristeza. Hay gente que le tiene fobia a una tos. ¿Ven por allá alguien tosiendo? Ven al perro toser. Sufren de ansiedad. Y Dios, el Señor Jesús, así como pasó por Sicar para desintoxicar ese lugar, Dios te va a desintoxicar. Dios te va a limpiar la ansiedad, el temor, el miedo se va de tu vida. Escuche bien, hay gente que por el trauma, por la ansiedad, le tienen fobia a la crisis. Entonces se van a otro lugar, a otro país, viene la crisis a ese país y se van para otro. Y después se van para otros. Y muchos se están yendo a Estados Unidos porque piensan que las cosas están bien allá. Y hay gente que nosotros conocemos que se han ido para allá y que tienen que esperar 5 y 6 meses para conseguir un trabajo. Así que deja esa toxina que se te metió en tu mente, en tu cabeza, y se libre en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. En el nombre de Jesús declaro que ese temor, que ese miedo, que esa ansiedad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Y declaro que a través del poder del Espíritu de Dios, Dios trae sanidad a tu mente, Dios trae sanidad a tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? A ver, dale ese aplauso fuerte al Rey.
El Señor va a levantarte en fe, te va a devolver la esperanza, nos va a levantar a través de la vida del Espíritu Santo de Dios. Las cadenas se van a romper, los yugos se van a romper, las tinieblas van a retroceder en el nombre de Jesús. Vamos a ver que nuestro Dios es todopoderoso, porque el Evangelio no solamente es palabra, no solamente es conocimiento, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el día de hoy Dios te libera de la ansiedad, el día de hoy Dios te libera de la depresión, Dios te libera de toda opresión. Eres libre y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alegrarse por eso? Digan conmigo, hoy me desintoxico. La palabra de Dios te limpia de las toxinas del mundo. Cuando tú estás libre de esas toxinas del mundo, no te la vas a pasar con gente tóxica. Amén. Por eso Jesús lo primero que hizo, si yo voy a desintoxicar una ciudad, tengo que alejarme de estos fariseos tóxicos. Que no puedes desintoxicar andando con gente tóxica que te está dañando. Tienes que cortar con eso, que te esté contaminando. Amén. ¿Están aquí? Entonces, una de las cosas que el Señor nos quiere desintoxicar también es de los prejuicios, de las ideologías y de los odios. Juan capítulo 4, versos 6 al 9. Juan capítulo 4, versos 6 al 9. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo a la hora sexta, a las 12 del mediodía, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Debe entender algo. La mujer, los samaritanos eran mezclados, eran mestizos, eran una mezcla de la nación de Israel con los gentiles. Los gentiles eran los paganos, y por tener una sangre mezclada, los samaritanos eran menospreciados por los judíos. O sea, los samaritanos no tenían nada contra los judíos, pero los judíos sí tenían prejuicios y tenían racismo contra ellos. Número uno. Número dos, esta mujer se iba a sacar agua al mediodía porque no quería sacar agua. Normalmente las mujeres en aquel tiempo sacaban agua en la tarde, cuando bajara el sol. Pero como esta era una mujer menospreciada, y más adelante vamos a ver que hasta prostituta, ella, para no ser menospreciada por las mujeres jóvenes y por la sociedad, se iba al mediodía para no ser rechazada. Entonces imagínense todos los complejos que tenía esta mujer. Ella llega al mediodía, piensa que no hay nadie y se consigue con Jesús. Ella cree que Jesús no la va a tratar porque es judío, porque supuestamente los judíos estaban por encima de los samaritanos porque su sangre era pura. Y cuando Jesús le dice, dame de beber, ella se queda sorprendida. Como tú, siendo judío, siendo de una sangre pura, siendo más que yo, me tratas a mí. ¿Cuánto dicen amén? Ella se quedó totalmente sorprendida. Entonces Jesús vio sacar agua a la samaritana y le pidió agua, y la mujer se quedó sorprendida porque Jesús era judío y le pidió agua, porque había odio entre judíos y samaritanos. El Señor Jesús
viene a romper las barreras raciales. El Señor Jesús viene a desintoxicarnos de eso, de todo racismo, de toda barrera entre naciones. En Cristo Jesús no hay venezolano, no hay colombiano, no hay ecuatoriano, no hay peruano. En Cristo Jesús somos uno solo, un solo cuerpo. Levante sus dos manos y diga conmigo: en Cristo Jesús no hay barreras raciales, no hay barrera de naciones, no hay xenofobia, no hay racismo. Cristo Jesús viene a romper todo eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Y saben, una de las cosas que yo he visto en Venezuela, gracias a Dios, y que por eso yo creo que Dios nos va a usar, yo profeticé algo en el centro, la cuna, el epicentro del avivamiento en Latinoamérica es Venezuela. Va a haber un avivamiento. ¿Saben por qué? Porque aquí no hay clasismo. Yo estuve en un país, no lo voy a decir para el país para no maldecir a ese país, declaramos que cambia. Que la gente del norte no iba a comer en el lugar del sur, porque la parte del sur era de la gente pobre. La gente rica va a restaurantes de los ricos, pero los ricos no van a restaurantes de los pobres, y sucesivamente. Aquí hay un ranchito pequeñito, feo, con una silla de mimbre. Venden tremendas empanadas y usted ve las camionetotas ahí comiendo, porque aquí no le paramos a eso. Esa es la riqueza del venezolano, que aquí no hay clasismo, aquí no hay racismo. Y por eso Dios nos va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el epicentro del avivamiento es Venezuela. Grite y aplaude fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. El Señor viene a romper con el odio. El Señor viene a acabar con el rencor. Viene a romper eso. Amén. Por eso los venezolanos se quedan sorprendidos cuando van a otro lugar, porque hay discriminación. Porque la gente de afuera, cuando vino a Venezuela, se les recibió con los brazos abiertos. Porque Venezuela es otra cosa. No hay nada como Venezuela. Por eso Dios va a hacer algo grande en esta nación. Porque nosotros hemos sido libres. Y si todavía en ti hay prejuicio, hay racismo, sácate eso de tu corazón en el nombre de Jesús. Saca ese odio, saca ese prejuicio y empieza a llenarte del amor de Dios. Porque cuando te llenas del amor de Dios, te desintoxicas de toda esa perversidad, de todo ese odio, de todo ese rencor. Levante sus dos manos en el nombre de Jesús. Sacamos la amargura, sacamos el resentimiento, sacamos el odio de nuestro corazón y nos determinamos a caminar en el amor del Señor. ¿Cuántos pueden gritar y alabar al Señor? Usted debe entender que Dios une, el hombre divide. Todos somos imagen de Dios. Aunque por fuera tú tengas un color, por dentro tienen los mismos órganos. Esa persona tiene los mismos órganos que tú y del mismo color. O sea, porque una persona sea negro, no va a tener un corazón negro. Lo mismo que esa persona que tú tienes por dentro, lo tiene esa persona que tú discriminas. Quedaron callados, como que le di donde. Entonces, gracias a Dios que aquí en Venezuela hay lugares donde hay iglesias de negro. ¿Sabías eso? En Estados Unidos hay iglesias de negros, hay iglesias de blanco, que un negro no puede ir a esa iglesia de blanco. Hay iglesias de latino, hay iglesias de chino,
Pero aquí, gracias a Dios, estamos todos revueltos. Aquí hay negro, blanco, amarillo, verde, de todo. ¿Por qué no le paramos a eso? Chiquitos, grandes, cachetones, flacos, feos, bonitos. De todas las clases hay aquí. Porque eso no nos divide. Nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Y manifestamos el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús vino a romper todo eso. Jesús al ver, escuchen bien esto, Jesús al ver la mala reacción de esta mujer por causa de su prejuicio, el Señor le dijo en Juan capítulo 4, verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dijo: mujer, yo soy el regalo de Dios para ti. Mujer, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el regalo de Dios para ti que te va a transformar, que te va a quitar esa baja estima, esos prejuicios que tú tienes, que te sientes basura porque eres de sangre mezclada, porque te sientes aún menospreciada por los tuyos, porque tienes problemas en el área sexual, eres muy promiscua. Yo soy tu regalo, yo soy tu solución. Jesucristo no viene a condenarte, Jesucristo no viene a señalarte, Jesucristo no viene a ponerte el pie encima. Jesucristo viene a decirte: yo soy tu regalo, el regalo de Dios para ti, para tu familia, para tu finanza, para que haya una total transformación en tu interior. Levante sus dos manos, diga conmigo: el Señor Jesús es mi regalo, es el regalo de Dios, es lo que yo necesito. Entonces, si Dios nos dio a Jesús como regalo, como don, con Él, dice Romanos capítulo 8, verso 32, nos dará todas las cosas. Porque lo material es una simple añadidura cuando nosotros ponemos el reino como prioridad. Y las riquezas espirituales son superiores a las materiales. Tanto que en un momento Salomón hizo un sacrificio de 1000 bueyes. Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras porque no quiero que acabes con todos los bueyes del mundo. ¿Qué vas a pedir? Dinero, fama, riquezas. Y Salomón le dijo: quiero que me des una riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual se llama sabiduría. Amén. Dios le dio sabiduría y Dios sabía: si yo le doy esta riqueza espiritual que es superior a todo, esa sabiduría lo va a llevar a tener lo material. Así que el Señor le dijo: te daré sabiduría y vas a ser más rico que todos los reyes de todo el mundo, porque las riquezas que te estoy impartiendo es superior a lo material. Una persona que camina en lo espiritual camina en una vida superior. No camina dejándose guiar por lo que ve, por lo que escucha. Gobierna, señorea, sabe que Dios le va a proveer. Sabe que si Dios le proveyó como regalo a Jesucristo, a esa persona no le va a faltar nada. Dios le va a proveer todas las cosas que necesitan. Entonces nosotros, si Dios nos entregó a su Hijo Jesús, deja el afán, deja la preocupación. Levante sus dos manos y diga conmigo: el afán, la preocupación se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Dígalo fuerte: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Levante sus dos manos y diga conmigo: si tengo a Cristo, nada me va a faltar, porque Jehová es mi pastor y nada me falta. Deja el afán, deja el temor, deja el miedo. ¿Y sabe lo que le dijo la mujer?
En Juan capítulo 4, verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le está hablando en términos espirituales y esta mujer enfocada en el pozo, enfocada en su afán. Dile a la persona que tiene, dile: Dios te está hablando en términos espirituales y tú estás pensando qué vas a hacer cuando llegues a tu casa, si arepas, si sopa. Dios te está hablando de términos espirituales y tú pensando: cuando me vaya aquí tengo que comprar, ojalá que el apóstol no se alargue, Dios mío, ese va a hablar más que los hombres. Amén. Así estaba la mujer estaba afanada, era por el agua. Jesús le estaba hablando: mira, vas a tener vida eterna, va a fluir de ti una fuente de agua de vida, vas a tener el Espíritu Santo, eso te va a transformar, eso te va a cambiar. Ajá, Señor, yo no veo tus implementos para sacar el agua. Ya son, mira, es aquí en Maracaibo, oíste, Señor, al mediodía vamos a sacar esa agua rápido. Entonces dile a la persona que te deja el afán. El afán, escúchame, el afán es un velo que no te deja ver la riqueza espiritual que Cristo te está ofreciendo. Lo más valioso, lo más grande, la gracia, la sabiduría, a Cristo. Entonces la mujer tenía una confusión. Diga conmigo: la mujer tenía una confusión. Como lo del Chespirito, que dicen que tú y yo estamos locos. Que la mujer tenía una confusión porque estaba preocupada por lo físico para sacar el agua, y también tenía una confusión porque ella pensaba que yendo a ese pozo donde Jacob sacó el agua, ella iba a ser bendecida. Tenía una mezcla, tenía una confusión entre lo espiritual y lo material. Usted debe entender algo: las cosas materiales y naturales no sacian tu sed espiritual. Si tú tomas agua natural, como hacen los de Pare de Sufrir, tómese su agua para que sea bendecido. Escuche, usted se toma el agua, usted no va a ser bendecido espiritualmente, porque el único que bendice es Cristo Jesús, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero el único que puede saciar nuestra sed espiritual se llama Jesucristo, cuando nos da el Espíritu Santo. Por eso usted ve gente entre comillas que lo tiene todo, artistas que tienen fama, que tienen dinero, que tienen mujeres, que tienen drogas, que tienen bebida, comen lo que ellos quieren, compran lo que ellos quieren y se quitan la vida. Porque nada de las cosas de este mundo van a saciar tu ser interior, tu espíritu. Tú empiezas a hacer cosas, tú empiezas a beber, tú empiezas a tener mujeres, a tener hombres, a estar en pecado, a tener dinero, tener dólares, el sueño americano, dinero, dólares, apóstol, dólares, y vas a tener un vacío en tu corazón. Lo mejor es tener a Cristo en nuestro corazón y que tengamos la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, que no añade con ella tristeza. Tengamos la bendición de Dios y tengamos la añadidura de Dios. Que tengamos una bendición integral, una bendición completa. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando nosotros recibimos, y Jesús les responde a esta mujer que estaba confundida, en Juan 4, versos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo natural nos sacia lo espiritual. Si tú comes, a las horas te da hambre.
Si tú bebes agua, te va a dar sed. Pero en lo espiritual no es así. Si tú tienes al Señor, tienes al Espíritu Santo de Dios, vas a estar saciado para siempre. Vas a estar saciado eternamente. Y en Juan 4:14 dice más: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Levante sus dos manos, diga conmigo: el agua que el Señor nos ha dado es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros estamos saciados espiritualmente, porque Dios habita en nosotros. Diga conmigo: en Juan capítulo 3 somos regenerados, pero en Juan capítulo 4 somos saciados. Levante sus dos manos. Todo vacío en tu corazón va a ser saciado por el Señor. Va a ser saciado al entender esta verdad. Tienes al Espíritu de Dios. Mayor es el que está dentro de nosotros. La vida de Dios empieza a fluir en tu vida en el nombre de Jesús. Te sacias y disfrutas la vida de Cristo Jesús. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Rey. Aplaude. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios y al Espíritu Santo en nosotros, es una fuente en nosotros. Es una fuente de vida. Es algo que fluye. Es una persona, el Espíritu Santo en nosotros es una persona que fluye, que crece, que nos satura. El Espíritu Santo nos libera en nuestra alma. El Espíritu Santo nos sana nuestra mente, nuestras emociones. El Espíritu Santo nos renueva cada día. El Espíritu de Dios en nosotros es una fuente de libertad. Es una fuente de vida, es una fuente de sabiduría, es una fuente de poder que nos libera de la depresión, que nos libera de la amargura, que sana nuestras heridas, que sana nuestro resentimiento, que nos transforma de gloria en gloria por el Espíritu. Cada día vamos a ser una persona totalmente nueva. Cada día algo nuevo de Dios está siendo impartido en tu espíritu. Cada día hay un nuevo maná, cada día hay una nueva palabra. Porque esta mujer estaba en la rutina, pero cuando una persona tiene la vida de Dios, no hay rutina. Hace lo mismo, pero es diferente. Te puedes comer la misma comida, pero tiene un sazón diferente. Te vas al trabajo en la misma hora, pero hay una presencia de Dios diferente sobre tu vida, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A ver cuántos se alegran en esta hora, cuántos se despiertan en esta hora. Vienes a la iglesia, pero Dios tiene una nueva palabra. Adoras a Dios, pero hay un nuevo ambiente, porque tienes la fuente de vida dentro de tu interior. Si yo fuera usted, gritara, zapateara, chiflara, alabar al Señor en esta hora. Jesucristo te cambia la rutina. Dile a la persona que tiene atrás: Jesucristo te cambia la rutina y hace que haga las cosas, siempre todas las cosas son nuevas en tu vida. Cocina lo mismo, pero con una gracia y una presencia de Dios diferente. Amén. Eso es lo que Jesucristo, se puede sentar, eso era lo que Jesucristo quería hacer con esta mujer. Dices: si bebes de esta agua, que tú estás afanada, preocupada que cómo la vas a sacar, que esto, que lo otro, vas a volver a tener sed y vas a volver a venir aquí. Pero yo no te estoy ofreciendo esa agua natural, te estoy ofreciendo algo espiritual. Estoy ofreciendo algo trascendental, eterno. Amén. El Señor Jesús le sigue hablando de lo eterno, de la vida, del Espíritu. Y esta mujer le da una respuesta doméstica, temporal, de acuerdo a su necesidad natural. La mujer le dijo: Señor, Juan 4:15. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás y venga aquí a sacar, y ese trabajón de venir al mediodía a sacar esa agua. O sea, esta mujer, mira,
Ella que agarraba por el cuello. Así somos nosotros. El Señor nos está hablando de cosas grandes y nosotros, ahí el pasaje, no me voy. Nos está hablando de grandeza el Señor y todavía no has almorzado y todavía estás preocupado hoy por la cena y por el desayuno de mañana. Entonces dile a la persona que tiene, mira a la persona que está más cerca con unos burros en una canoa y dile, no te preocupes, el día de hoy estás recibiendo algo más grande. Cada día tiene su propio afán, y si Dios alimenta las aves del cielo, cuánto más tú, que vales más que un ave, que un animal. Levanta esa fe y cree y pon tu confianza en el Señor, y usted va a ver que usted y su familia van a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pone la mano en la cabeza a la persona que tiene, deja de estar preocupándote que si llega el agua, que quién va a poner la bomba. Estoy averiguando sus pensamientos. Dígame si llega el agua. Está la gente preocupada, recibiendo una palabra. ¿Y si llega el agua? ¿Y quién pone la bomba? Dios mío. Dios, la persona que tiene el color no sea como la mujer samaritana. Están gozando, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La mujer afanada y enfocada en sus necesidades primarias, naturales y físicas. Y pensó que el Señor le iba a dar un agua mágica. Dame esa agua, Señor, mágica, y no para que no me desee jamás y no tenga este trabajón de sacar el agua aquí. Y no entendió que Jesús le está hablando en términos espirituales. Le está hablando del regalo espiritual que era la vida eterna. O sea, a veces el hombre, póngame atención aquí, a veces el hombre está tan afanado en las cosas materiales y físicas que cuando le ponen o Dios le da el regalo de la salvación, la vida eterna, Cristo, su sabiduría, su ciencia, las verdades del nuevo pacto, que les quiero decir que nosotros siempre hemos caminado en el nuevo pacto, porque por ahí están diciendo que yo no predico nuevo pacto. Vean solamente mi canal de YouTube y ven si predico o no predico nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas riquezas de gracia, la gente afanada no la ve. La gente afanada no la valora y hasta lo menosprecian. Cambian lo eterno por lo temporal. Entonces hoy en día el hombre vive afanado, turbado por muchas cosas. Dile a la persona que tiene otro, quita esa turbación. Tu vida, tu finanza, tu familia está en las manos de Dios. La gente se afana por lo material, por lo financiero. Vivimos en una sociedad donde la gente, póngame, esto es tan tremendo, la gente pone el dinero por encima de su familia. ¿Cuántas personas, mujeres usted no ha conocido, mujeres y hombres que han abandonado su hogar para irse a otro país por dinero y después le dice, hey, no te preocupes, yo te vengo a buscar, ¿oíste? Yo te mando los pasajes, y nunca le mandan los pasajes y se vean y viven con otra persona? ¿Cuántos lo han conocido? Gente que abandona a los hijos, que abandona a padres por supuestamente el dinero, y cuando tienen dinero se olvida de ellos. Piensa que eso, todo es dinero, y no es así. Los padres necesitan a sus hijos. El esposo necesita a la esposa y la esposa necesita al esposo. Con dinero no se resuelven las cosas. Entonces, tenemos que romper esa mentalidad en nosotros. ¿Cuántos quieren romper esa mentalidad? Y vamos a poner a Dios como primero y luego a nuestra familia. Hay gente que no le importa abandonar el hogar, supuestamente por un bienestar mayor a nivel financiero. Entonces vivimos en una cultura de la supremacía de lo material.
Y por eso la gente, cuando se le habla de estas cosas, de la gracia, de lo espiritual, de la vida de Cristo, no lo entiende. Cuando la gente se le profetiza que va a tener un carro, abre los ojos y se despierta. Pero cuando se le habla las cosas espirituales, están pescando y tienen al lado curvina, carite, de tanto que han pescado. No entienden el valor de la salvación, de la transformación interior, del poder del Espíritu Santo, de la liberación de una palabra. Falta de Dios y de Cristo y de la vida de Cristo hace que la gente, póngame atención a esto, hace que la gente sea paralítica espiritualmente. Vive con un mundo interior destruido, lleno de estrés, de ansiedad. Gente que no puede dormir, que necesita una pastilla para dormir. Amén. Cuando a mí me pasó lo del oído, el doctor me quería poner ahí clonazepam, algo así, para dormir. Yo dije, no, yo no acepto eso, Yo tengo a Cristo Jesús y el Señor es el que me va a hacer dormir bien. No, porque el oído que está claro. Me tomo una manzanilla. Entonces hay gente que vive tan estresada, tan ansiosa, que piensan demasiado, que viven estresados, viven deprimidos, tienen su mundo interior y no saben, piensan que Cristo es una religión que le va a resolver los problemas y no saben que Cristo te viene a dar paz en tu interior, a que disfrutas de la vida de Dios, que tengas comunión con el Señor, que no solamente ores por un problema, sino que puedas disfrutar a Cristo Jesús, puedas disfrutar su presencia, que Dios te enseñe, que Dios fortalezca tu hombre interior por el Espíritu, que sea fuerte por dentro. La crisis va a revelar de qué estás hecho, de qué material está hecho. Un huevo es duro, pero cuando se mete en una olla hirviendo, se vuelve blandito. Así hay gente que cuando está en la crisis se vuelven blandengues, se vuelven todo desesperados, todo ansiosos. Amén. Que el ambiente no te ponga blando, que el ambiente más bien te ponga firme en el Señor, fuerte en el Señor, porque en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaude! No tener, escuche bien esto, no tener la vida de Cristo fluyendo en nosotros afecta nuestras relaciones interpersonales. Se lo vuelvo a repetir. No tener la vida de Cristo fluyendo en nosotros afecta nuestras relaciones interpersonales. Juan capítulo 4, versos 16 al 19. Juan 4, versos 16 al 19. Dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo, llama a tu marido. Esta mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, sí, ha dicho la verdad, 5 maridos has tenido y este sexto no es tu marido. Debemos entender algo. Jesús discernía los corazones. El Señor discernió los malos pensamientos y los deseos de esta mujer. Por esa razón Jesús le dijo, llama a tu marido. La respuesta de la mujer refleja su mala intención. No tengo marido, disponible y soltera. Terrible esa mujer, ¿verdad? Estaba echando los perros al Señor. Pero el Señor Jesús identificó de una vez el problema.
su problema interior y de pecado, no, escúcheme, no para condenarla, sino para que se arrepintiera, para que ella pudiera ser transformada por el poder del Señor. Esta mujer tenía un problema, no tenía una relación estable. Esta mujer tuvo 5 fracasos matrimoniales. No sé si se divorciaba o era la viuda negra, pero esa mujer era terrible. O sea, una persona puede tener un fracaso y rehacer su vida, pero rehacer su vida 5 veces ya eso es una grosería. El problema no era los hombres, el problema era ella. Tenía un problema interior. Entonces la mayoría de los problemas en el matrimonio, en la familia, son problemas en el interior, problemas en el corazón, heridas, traumas, cosas sin resolver, y lo principal, estar muerto espiritualmente. Esta mujer tenía baja estima, como le dije, era samaritana, una mujer mezclada entre la nación de Israel y los gentiles. Los judíos la menospreciaban, su pueblo la menospreciaba. Era tanto, escuche bien, el menosprecio, que aún el que escribió el Evangelio de Juan obvió su nombre. Nicodemo, como era una persona importante, dijo sí, Nicodemo. Pero el mismo Juan, que estaba escribiendo la carta, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: no, a esta sinvergüenza no le ponen nombre. Terrible. Todo el menosprecio, toda esa baja estima, todo ese problema interior, menospreciada, rechazada, sentirse de una raza inferior, sentirse menospreciado. Eso crea una imagen incorrecta de nosotros mismos. Por eso esa mujer no se valoraba, y por eso decía: yo soy menospreciable, yo no tengo valor, y por eso me acuesto con cuanto hombre se me presente. Porque eso sucede cuando una persona tiene baja estima. Es una persona promiscua, es una persona que hoy tiene una relación y mañana tiene otra. ¿Cuántos novios ha tenido? 30, 40, y el otro también. Entonces se llenan, se jactan y no saben que tienen un problema de menosprecio a sí mismos, que necesitan ser tratados por el Señor. Pero Jesús es nuestro Señor. Levante sus 2 manos. Diga conmigo: Jesucristo, nuestro Señor, le da el justo valor a la persona. Y le enseñó que ella no valía poco por ser samaritana. La trató igual. Le dio el mensaje de vida. Le dijo: yo soy el regalo de Dios para ti, no para acostarme contigo, sino para que recibas la bendición espiritual, la vida espiritual. Yo vengo no para maltratarte, yo vengo para levantarte. Yo no vengo para hundir tu estima, yo vengo para levantar tu estima. Yo vengo para restaurarte, yo vengo para liberarte, yo vengo para sacar el odio de tu corazón. Y para eso el Señor está en este lugar. Para eso el Espíritu de Dios está en este lugar, para decirte que tú vales, que al Señor no le importa tu pasado, que en Cristo Jesús somos una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor no le importa tu historia pasada, porque el Señor va a escribir una nueva historia de éxito para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Deja el temor, porque tu futuro no será como tu pasado. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Si en tu familia viste fracaso en el matrimonio, eso no quiere decir que tú vas a fracasar. Tú vas a tener éxito. Deja el miedo, que lo que pasaron con tus padres no va a pasar contigo, que lo que pasaron con tus abuelos no va a pasar contigo, que lo que pasaron con tus amigos que de repente se divorciaron, eso no va a suceder contigo.
gente que se fue como mayor que tú y nosotros, hay gente que se siente menospreciada. Los que están allá tomándose fotos, selfies, esos son grandes. Nosotros aquí en Venezuela. Pero es a veces pura foto, pero detrás de la foto no sabe la historia. Así que dile a la persona que no te sientas menos con la gente, porque incluso hay gente que se ha ido, que gente que estaba con nosotros, que ni siquiera nos escribe, ni siquiera nos saluda. Se le metió el síndrome del gallo marote. No me toquen, aunque todavía no he subido al cielo. Soy la cuarta persona de la Trinidad. Corta esa cosa. A uno no lo hace donde está, a uno lo hace lo que tiene en el interior. Esa es la grandeza de una persona. La grandeza de una persona no es el escenario ni el lugar donde está. La grandeza de la persona es entender que tiene el don de Cristo, el don de Dios metido dentro. Así que deja la baja estima. Levante sus dos manos. Diga conmigo, vamos a dejar la baja estima. Vamos a dejar de sentirnos menospreciados, porque tenemos al Salvador, a Cristo Jesús en nosotros, y en Cristo Jesús son más que ganadores y vencedores. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos se levantan en esta hora? ¿Cuántos echan fuera el menosprecio? ¿Cuántos echan fuera el rechazo? La vida de Dios va a fluir en ti. La vida de Dios te va a transformar. Dios trae sanidad sobre tu vida, libertad sobre tu vida. ¡Aplaude! ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Esta es una mañana de rompimiento. Esta es una mañana de restauración. Esta es una mañana de gloria. Esta es una mañana de visitación profética del Señor, de la vida de Dios. Levante sus dos manos y la mujer le dijo: Señor, me pareces que eres profeta. O sea, ayúdame con el teclado. Escuche bien, lo profético no viene a condenar. Lo profético viene a restaurar. Levante sus dos manos, diga conmigo: lo profético no viene a condenar, ni a sacar los trapos sucios de la gente. Lo profético viene a restaurar. Jesucristo se manifestó a esta mujer como profeta por tanta cosa que tenía por dentro. Jesucristo vino a levantarla. Jesucristo vino a decirle: mujer, tú vales mucho. Tú vales tanto que el mismo Dios encarnado te estaba esperando, porque Jesucristo estaba sentado en el pozo esperando a la mujer menospreciada por todos. Todos te pueden menospreciar, señalar por tu pasado, pero Jesucristo está en el pozo esperándote para levantarte, para restaurarte, para sanar tu corazón y para decirle: tú vales, y yo te voy a transformar en un instrumento que va a sacudir ciudades enteras con mi poder. Levanta tus manos al cielo. Eres bendito, Señor. Lo profético viene a resolver el problema de muerte y de esterilidad en los hogares y en la familia. El Señor Jesús, tocando a esta mujer, levante sus dos manos, estaba restaurando una familia. Estaba librando a los hombres de esta mujer que le podía hacer daño por su inconstancia y su promiscuidad. Por eso usted debe entender algo: lo profético es vital para entender la gracia y el nuevo pacto. ¿Dónde apuntó el profeta Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo profético siempre apunta a Cristo.
Lo profético siempre exalta a Cristo. Y cuando Cristo se manifiesta, levante sus dos manos, Dios nos restaura, Dios nos libera, Dios nos transforma. En este mes es un tiempo profético poderoso, donde el río profético va a crecer, donde el río profético va a sanar tu interior, va a sanar tu corazón, va a sanar la tierra. Aleluya, levanta tus dos manos. Una profeta que me estaba ministrando y me dijo: dentro de ti yo veo un panal de miel, pero de oro. Y me empezó a ministrar. Yo cerré mis ojos y yo veía una lluvia de oro sobre mí. Me quedé sorprendido. Yo abría los ojos y los cerraba y sentía como pequeños puntos amarillos que caían sobre mí. El apóstol Gustavo de Argentina es un hijo ministerial. Me dijo: apóstol, tengo una palabra. ¿Sabe? Dios me dijo que vienen 90 días de crecimiento, de multiplicación, de abundancia, de expansión. Pero Dios me dijo que eran 90 días dorados. Eran 90 días de oro. Levante sus dos manos. Crea esta palabra en el nombre de Jesús. Yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús esa palabra que me dieron estos profetas. Y en el nombre de Jesús, como profeta, yo declaro que viene sobre tu vida, que viene sobre tu familia, que viene sobre la confraternidad cristiana Nueva Jerusalén. 90 días dorados, 90 días de oro. Oh, Ranamashá, yo profetizo en el nombre de Jesús que las puertas financieras que estaban cerradas en tu vida, que estaban cerradas en tu familia, se abren en el nombre de Jesús. El Señor hace pedazo las puertas de bronce para darte oro, para darte riqueza, para darte abundancia. Levante sus dos manos. Dios te dice: primero vas a entender las riquezas espirituales, vas a entender la revelación, vas a entender la revelación de la gracia del nuevo pacto, vas a valorar la palabra, porque aquí hay riquezas espirituales, aquí hay oro espiritual, te dice el Señor, y eso va a traer añadiduras, va a traer a nivel financiero un rompimiento sobre tu vida, sobre tu familia. Levanta tus dos manos. Hay ese río profético de vida sobre ti que está sanando, que está levantando, que te está activando. Grita y aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos creen esta palabra? Grita en esta hora. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Grita! Digan conmigo: 90 días de oro, 90 días de revelación, 90 días sobrenaturales, de milagros, de prodigios, de señales. Levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu. Métete en esta atmósfera profética. Métete en esta atmósfera de gloria. ¡Oh!
lo que pasó, y esto es un adelanto del mensaje del otro domingo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. O sea, esta mujer, cuando vio lo que Cristo hizo en su vida, dijo, a partir de hoy voy a dejar el afán. Para que venga esos 90 días de oro, deja tu cántaro, deja el afán. Levante sus dos manos, diga conmigo, a partir de hoy dejo el afán, la preocupación y toda toxina que me quiera sacar de este lugar asignado. Hoy deja tu cántaro, predica la palabra, busca el reino de Dios, y todo lo que tú dejas, Dios lo va a multiplicar al 100 por 1.